Amables oyentes, en su programación Alimento para el Alma, esta es la segunda edición de Un Nuevo Templo. Decíamos anteriormente que se habían construido varios santuarios en la antigüedad para adorar a Dios con el propósito de que Dios tuviera una comunión íntima con el hombre y éste a la vez con su Creador. En la ciudad de Jerusalén existía el único templo en el mundo donde se adoraba al Dios supremo, al Dios creador del universo, al Dios único y verdadero. Allí en ese templo, en ese santuario en Jerusalén, en ese templo, allí se manifestaba la gloria del Shekinah, la majestad suprema del Dios glorioso, el esplendor soberano del Dios creador, la gloria magnífica del Dios del universo. Allí se manifestaba esa santísima presencia del Dios único. Pero hay un momento para dirimir el tiempo, hay un momento cuando Jesús fue llevado a la cruz, al Calvario. Y es allá en el Calvario donde es trasladada la gloria de Jesús. El templo en Jerusalén se queda vacío, se queda sin gloria, y la gloria es trasladada al Calvario, allí donde estaba el Dios de toda creación manifestado en carne en medio de dos ladrones. Pero hay algo, cuando Jesús fue llevado al sepulcro, y se levantó al tercer día, se llevó su gloria. Dios no participa su gloria con esculturas. Dios no comparte su gloria con imágenes. Eso no lo enseña la Escritura. Entonces, cuando Él subió a la gloria, se llevó su gloria, se llevó su majestad. ¿Ah? El templo, el Calvario quedó vacío y el templo en Jerusalén también quedó vacío. Pero allá llegaron los musulmanes con todo el respeto, los católicos, los trinitarios y todo un mundo de budistas, y todos levantaron sus templos allá. Pero yo quiero decirles que esos templos están vacíos porque Dios no habita en templos construidos por manos de hombres. Nosotros vamos al templo solamente por 3 motivos. Primero, para escuchar la palabra de Dios, porque la fe no viene por el leer, sino por el oír, y por el oír palabra de Dios. Segundo, vamos a adorar a Dios, aunque lo podemos adorar en la casa, vamos a adorarlo en una forma directa. Y tercero, vamos para tener comunión los unos con los otros, pero Dios no está en el templo. Dios no vive en el templo. Los templos, por más lindos que sean, están vacíos. Entonces, ¿qué pasó? Como Dios no habita en templos construidos por manos de hombres, entonces Él decidió, cuando Él resucitó y subió por encima de todos los cielos, su Espíritu Santo se repartió en millones de hombres y de mujeres que hemos creído a la palabra de Dios. Creemos que hemos creído a Jesucristo como el único y verdadero Dios, como el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Para nosotros no existe ningún otro Dios porque la Biblia no lo enseña. Entonces, en cada creyente genuino, auténtico, legítimo, vino Dios a ser morada. Cada creyente es una morada una morada de Dios en espíritu y en verdad. Pero déjeme decirle algo. Desde el principio vengo diciéndole, amable oyente, que Dios se ha propuesto crear un nuevo templo, y le voy a decir cómo lo va a hacer. Ahí en la primera carta universal de San Pedro, el capítulo 2, nos da la idea. Verso 4.
Primera de Pedro 2:4, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta piedra es la piedra principal del ángulo, el fundamento único de la iglesia que fundó Jesucristo en la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés. Yo quiero recordarles que la iglesia que fundó Jesucristo no nació en Roma. En Roma nació un movimiento muy distinto. La iglesia primitiva empezó en Jerusalén con el derramamiento del Espíritu Santo. Y esa piedra, esa roca que es Cristo, es el fundamento único, según Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por ahí andan algunos peleando y diciendo que son 2, que son 3, que son 1000, pero la Biblia dice en 1 Corintios 3:11 que la iglesia primitiva tiene un solo fundamento y su nombre es Jesucristo. Pero escuche esto: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí se está hablando de un sacerdocio del nuevo pacto, no un sacerdocio inventado por hombres, sino el sacerdocio que procede de las manos de Cristo. Y el Señor, la Biblia me dice que esas piedras ordinarias, grotescas, fueron labradas o son labradas a punta de cincel y de martillo. El cincel y el martillo representan la palabra bendita del Señor. Es esa palabra que cada día es ese pastor verdadero, ese pastor que se preocupa por la formación de su gente, para levantar una iglesia santa, una iglesia que ofrezca sacrificios de adoración, no para adorar al faraón, ni a los caballos del rey, ni al monte del Sinaí, sino que presente alabanzas al único y verdadero Dios. Alabanzas que confiesen su nombre. Hoy se le canta a todo, pero menos al autor de la verdadera adoración. Y el único que es digno de ser adorado es Jesucristo. Entonces, la Biblia me dice a mí que nosotros somos esas piedras ordinarias que hoy, en este preciso momento, Dios las está tallando a través del martillo de su palabra y del cincel de su palabra. Pero hay algo más. Allá en el primer libro de los Reyes hay un pasaje que se lo quiero citar a usted, aparte de estas piedras preciosas que son los verdaderos cristianos. Primer libro de Reyes, el capítulo 6, escuche como dice textualmente la palabra del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Hoy, si traemos eso a la vida cristiana, hoy Dios está tallando a la iglesia verdadera. La está tallando, labrándola con martillo y con el cincel de la palabra. Ahorita, en este preciso momento, Dios a través de los verdaderos pastores, de esos ministros que tienen llamamiento de Dios, Dios por medio de ellos está labrando, está tallando esas piedras vivas que, reitero, son los verdaderos cristianos. Porque cuando entremos al nuevo templo, ese nuevo templo que se fue Dios a preparar, porque el mismo Jesús dijo, voy a prepararos morada para que donde yo estoy, también estéis vosotros. Un nuevo templo hecho no por manos de hombres, no por ingeniería ni tecnología humana, no.
un nuevo templo creado por el mismo Dios a su amaño, a su gusto y a su diseño para albergar a miles de millones de millones de millones que un día nos iremos con Él para ir a reinar en la ciudad nueva, en ese nuevo templo donde no habrá sol, donde Él será la lumbrera, donde Él será la vida, será la última pesadilla, será la última lágrima, será el último quejido de los verdaderos cristianos y nos habremos ido con Jesús a disfrutar de ese nuevo templo que Dios está construyendo allá, más allá de las nubes, más allá del tiempo, más allá de la distancia, en la mismísima presencia de Dios. Amables oyentes, queridos hermanos, que Dios hoy nos dé sabiduría para entender que si nos queremos ir con el Señor, nuestra vida tiene que ser sujetada a la palabra, a la obediencia a la palabra de Dios, a ser centrada en el Cristo viviente y dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude a entender la sencillez de este mensaje y espero que le sea de una grande bendición. No olvide que Él puede llegar en cualquier momento. ¿Está usted listo? ¿Está usted tallado? El cincel de la palabra y el martillo de la palabra está haciendo de usted una nueva criatura. Que Dios nos ayude a entenderlo así. Un abrazo y bendiciones para todos.